Hola, ¿qué tal? Bienvenido al séptimo podcast de CODEP. El día de hoy quiero hablarte sobre el fracaso escolar y cómo lo podemos trabajar emocionalmente con nuestros jóvenes y jovencitas, ¿no? Me refiero a, en un contexto, para poner las cosas en contexto más bien, hablamos de los exámenes de ingreso a educación media y a educación media superior. Eh, Creo que de pronto como orientador es mi obligación hablar sobre esto porque bueno, a lo largo de mi trabajo siempre me topo con este tipo de problemáticas y hay que lidiar con las frustraciones tanto de los jóvenes como de los padres y madres de familia, ¿no? Porque bueno, no es una situación fácil, ¿no? Uno pone todas sus expectativas como padre para que nuestro hijo ingrese a una opción educativa que nos parece de calidad, y cuando esto no sucede, bueno, pues hay una suerte de bajón, una suerte de, de reproches, sobre situaciones que muchas veces, ¿no? Y no digo que sea una generalidad, pero no obedecen a nosotros como sujetos o como individuos, ¿no? Pero bueno, para dejarlo un poquito en contexto. En nuestro país, en México, necesitamos para el ingreso a la educación media y media superior pública, por lo general, se realizan exámenes de ingreso. Son exámenes de ingreso estandarizados, pruebas de opción múltiple, que si bien están generados con una metodología y con una serie de consensos institucionales y académicos que van a medir el conocimiento, ¿no? No necesariamente tiene que ver con lo que tú aprendiste como alumno o como estudiante. Me explico. Como ya lo dije, son una serie de contextos, hay una serie de metodologías para armar estos exámenes, pero esta metodología está enfocada a lo que necesito que sepas para entrar a mi institución es esto. Ahí cambia la cosa. Y ahí es donde podemos romper el primer mito de el examen de ingreso, ¿no? No es que no hayas aprendido bien, no es que tu escuela sea chafa, no, sino que lo que te enseña la escuela en donde estuviste, o la institución académica en donde estuviste, puede variar frente a lo que pide la institución a la que quieres ingresar, que tú sepas. Y ahí es donde viene el primer golpe, ¿no? Porque sobre todo en México hay más de 100 opciones de bachilleratos distintos. Esto para entrar a la universidad, ¿no? Para entrar al bachillerato, quizá puede ser un poco más laxo el asunto, porque ahí la educación básica tiene unos planes y programas de estudio, bueno, que son generalizados, pero también está sujeta a los propios estándares que tienen las instituciones de educación media para que tú ingreses a ellos. Entonces, con estos dos conceptitos claros, podemos empezar a trabajar o a platicar sobre lo que sucede cuando un chico o chica no se queda en la opción que deseaba, ¿no? Lo primero es lo que pasa con los padres, y ahí lo voy a hablar para ti si eres padre antes de hablarle a tu hijo, ¿no? Es las expectativas que tienes frente a lo que puede o que quieres para tu hijo. Evidentemente como padre, bueno, pues uno siempre, aunque suene a cliché, siempre va a buscar lo mejor para sus hijos. Y eso está bien, ¿no? Pero lo mejor para nuestros hijos no siempre va a ser lo que nosotros percibamos como lo mejor frente a lo que ellos perciban como lo mejor. Entonces como padres siempre buscamos que entre a la escuela que queremos que entre porque pensamos que es lo mejor para ellos. Y estamos depositando una serie de expectativas que quizá no son tan claras frente a la realidad que nos presenta nuestro hijo. Una realidad de conocimientos, una realidad de aprendizajes, una realidad de hábitos, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Cuando es curioso, porque esto sí se pareciera generalizable. Cuando el joven o la jovencita se queda en la opción que deseaba,
¿no? Pues se hace una gran fiesta en la familia, se le felicita, se le aplaude, se le dice que es la mejor persona, etcétera. Pero cuando no, ¿no? Entonces se le reprocha todo lo que no hizo. ¿No? Y esta es una cosa muy humana y muy común, ¿no? Pero también tiene que ver con los contextos familiares y ahí, discúlpenme si hablo desde un punto de privilegios o no, pero sí tiene que ver mucho con esta parte y no siempre, ¿no? Puede escucharse un poco contradictorio, lo sé, pero eh, es así, ¿no? Entendamos de primera instancia que las calificaciones no es lo mismo a conocimientos adquiridos. En teoría y en una situación ideal, las calificaciones tienen que ser un reflejo de la práctica de esos conocimientos adquiridos, pero también son un reflejo del esfuerzo escolar que genera un niño o niña en la parte de la escuela. Es decir, puede que no siempre hayas adquirido de mejor forma o de la mejor manera posible o de la forma esperada, digámoslo así, de la forma esperada, el conocimiento que se te encomendó para aprender con ayuda de un profesor, con ayuda de tareas, con ayuda de trabajos. Pero al tener todo esto un peso específico frente a la forma de calificar, la calificación no va a ser solo un reflejo del conocimiento adquirido, sino de todo lo que generaste como productos para adquirir ese conocimiento. Y no siempre es igual a si aprendiste o no aprendiste. Se escucha un poco raro, pero así es, ¿no? Y contexto. El contexto tiene que ver con, de pronto reprochamos como padres este fracaso escolar, es decir, no te quedaste en la opción que tú deseabas, como no depositaste el suficiente esfuerzo. Pero ¿qué es depositar el suficiente esfuerzo? ¿Desde dónde podemos considerar depositar el suficiente esfuerzo? ¿No? Hablamos de quizá alguien que no es tan cumplido con las tareas y los trabajos escolares frente a alguien que sí lo es, ¿no? Que nuevamente, si ponemos en una situación de calificaciones, bueno, las calificaciones están permeadas por una serie de situaciones que tienen que ver con el aprendizaje, pero no con la obtención del conocimiento deseado. Y otra vez se escucha contradictorio, pero obtener conocimiento es un proceso y, y caminar para llegar a una calificación es otro proceso, que sí van de la mano, pero son procesos distintos. Entonces desde ahí empezamos a medir a nuestros hijos frente a lo que vemos que hace y no hace. Entonces, si hiciste si hacías las tareas, si entregabas los trabajos, entonces yo no sé por qué no te quedaste en la opción que tú deseabas. Y aquí es una cuestión bastante chistosa, porque tampoco es que tengamos muchos hábitos de estudio. Y eso es algo que puede sonar muy a cliché, pero los hábitos se generan principalmente en casa y se generan desde la observación. Si venimos de un ambiente donde hay un intercambio académico más o menos continuo entre los papás, entre los hijos, entre la gente que vive ahí, pues será mucho más fácil la adquisición de conocimientos para el joven que ahí vive. Y si vivimos en un contexto diferente, va a ser un poco más difícil. Y es ahí donde los hábitos entran. Yo te digo, papá, que tú le reprochas ahora a tu hijo el no haberse quedado en la escuela que eligió. Pero ¿cuántas veces le pediste que se pusiera a estudiar para quedarse en esa escuela? No era suficiente solo entregar tareas. Repito, el examen no es que te mida lo que aprendiste en la escuela, sino que te va a decir, esto es lo que necesitas para entrar a mi escuela. Y ahí viene el cambio interesante. Entonces, si tú nunca promoviste esta serie de hábitos de estudio, pues difícilmente el joven va a sacar un buen examen. Ahora, no solo es la cuestión de generar hábitos, generar rutinas de estudio, etcétera, ¿no? Porque si no se escucharía muy fácil y se escucharía muy que es totalmente nuestra responsabilidad el quedarnos en una escuela o no, sino también tiene que ver con el tipo de escuela que queremos,
el tipo de carrera que buscamos, la demanda que tiene esa carrera, es decir, la demanda es cuántos van a competir conmigo para entrar a esta escuela, ¿no? Hablando de lugares y de dónde vamos a quedar posicionados. Entonces, todos estos factores son factores externos que no podemos manejar y que tenemos que tirarle a la excelencia o al mejor resultado para poder quedarnos. Y esto no siempre va a ser posible, porque el nivel de competencia, pues en ese sentido sí es muy desigual. Porque la educación en este país es muy desigual. ¿Por qué? Porque en un examen de ingreso para educación media o para educación superior vas a estar compitiendo con gente que viene de educación privada, quizá con un alto nivel de exigencia, que fueron preparados para el examen, etcétera, frente a alguien que fue quizá más autodidacta, no tuvo la mejor educación, estaba en un contexto regional diferente, etcétera, ¿no? Y ahí es donde vienen las desigualdades. Pero más allá de hablar de esto y de las desigualdades y de criticar al sistema educativo de nuestro país, que de por sí ya es muy criticado, pensemos en cómo trabajarlo con los jóvenes. Pensemos en el fracaso, en cómo enfrentamos el fracaso con los jóvenes, porque un fracaso escolar tiene que ver con la familia. Y lo que les decía, si no se obtiene el resultado que se tenía expectado, pues vendrán una serie de reproches y reclamos frente a lo que no se hizo. Y esto lo único que genera en el joven o la joven es una culpabilización de la situación súper fuerte. Y no es lo que buscamos, ¿no? Tampoco es que busquemos que la escuela no interese, pero también tenemos que entender que la promesa de la educación como la conocíamos hace unos 40, 30, 50 años ya no es la misma a la que tenemos ahora. Es decir, hace unos, pongamos 40, 50 años, la promesa de una vida educativa era una mejor escalada social, una mejor vida económica, ¿no? Para este joven o joven que estaba estudiando, ¿no? El tener una carrera, una licenciatura, una ingeniería, era sinónimo de tener una mejor vida económica y socialmente hablando. Actualmente esto ya no es así, ¿no? Generalmente la gente que hemos estudiado posgrados no tenemos una escalada económica tan fuerte como la que tuvieron quizá nuestros padres, hicieron lo mismo. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Vivimos en un mundo que cada vez se hace más desigual. Si a esto le ahondamos que nuestro hijo no se quedó en donde queríamos que se quedara y le reclamamos, pues lo único que vamos a generar en el joven es un sentimiento de fracaso y de culpa. Y como estamos con unas generaciones que no saben tolerar el fracaso, pues lo que podemos generar es deserción, etc. Ojo, no estoy diciendo que la escuela sea el camino para el éxito o la felicidad en la vida, sea cual sea tu conceptualización sobre el éxito en la vida, ¿no? Puede ser económico, etc. Casi cada persona tiene una definición de ser exitoso en la vida muy distinta a la nuestra, ¿no? Pero partamos otra vez desde la idea de él no se quedó y la serie de reproches que yo le voy a hacer porque no se quedó. Yo te invito a que en ese sentido lo que hagas es hacer ayudarle a tu hijo a hacer un autoanálisis de por qué no se quedó. Es decir, en lugar de reprocharle que no estudió lo suficiente, ¿qué tal si empiezan a hacer una serie de hipótesis sobre cuánto habría tenido que estudiar para haberse quedado? ¿Qué tal si empiezan a cuestionarse desde dónde sintió que pudo haber hecho mal su examen de ingreso? ¿Qué tal si empezamos a trabajar el fracaso como una oportunidad de crecer, y aunque se escuche mucho a cliché, nos va a servir que solo reprocharlo? Esto no quiere decir que no entendamos como este fracaso o esta situación como algo que se hizo bien. No, o sea, este resultado es porque te faltaron esta serie de situaciones y de factores que obedecían a ti y que no se cumplieron, ¿no? Pero también hay que analizar los contextos. Pongamos una carrera de alta demanda como puede ser medicina
o derecho o diseño, ¿no? Son carreras de muy alta demanda, son carreras en las que buscan siempre, eh, las que tienen pocos lugares y muchos aspirantes. Entonces, bueno, no solo va a obedecer a qué tanto estudies, ¿no? O qué tanta disciplina tengas, ¿no? Sino va a obedecer a todos estos factores que ya mencioné antes, como cuántos aspirantes, qué es lo que está pidiendo el lugar para ingresar, ¿no? Y qué es lo que yo quiero hacer. Entonces esto viene desde un poco más atrás, es decir, si tu hijo o tu hija tiene fijo un objetivo hacia lo que quiere estudiar o hacia qué bachillerato o educación media quiere ingresar, pues tienes que empezar a investigar estos factores. Y estas situaciones las encuentras con tu orientador escolar, las encuentras en internet, ¿no? Entonces puedes generar ahí una serie de hipótesis y de planes de contingencia frente a esto, ¿no? Y empezar a trabajarlo en lugar de reprochar el no tener, el por qué no te quedaste en cierto lugar, ¿no? El otro consejo que yo les doy a los papás siempre es que también vale la pena tomarse un respiro. Y con esto no quiero decir que dejar de estudiar sea bueno o malo, ¿no? Pero bueno, al final, en el contexto en el que vivimos, de manera global, estudiar ya no se vuelve una opción totalmente confiable para una mejora de vida. Es un camino como tantos que se pueden tomar frente a la decisión de el qué hacer en tu vida adulta, pero no es una decisión definitiva. Entonces de pronto también tomarse un descanso, madurar las decisiones nos sirve mucho. Si tu hijo no se quedó y quiere tomarse un tiempo, asegúrate de que ese tiempo que se tome sea un tiempo de crecimiento para él. Es decir, el miedo es que se vuelvan unos inadaptados, flojos, que no hacen nada, ¿no? Pero ese miedo se puede liberar de diferentes formas, ¿no? Si ponemos al joven a trabajar en otras cosas, ¿no? De su crecimiento personal, podemos ayudar mucho para que también esta decisión pueda madurarse y pueda entenderse de otra manera. Aquí más que invitarte a no estudiar o a tomar a la ligera esto, te invito a que te apoyes, ¿no? Sobre todo con la gente que nos dedicamos a esto, es decir, orientadores, psicólogos, pedagogos, que somos personas que tenemos todo este contexto un poquito más claro y siempre en un contexto educativo, es decir, en la escuela, te vas a encontrar con alguno de ellos. Entonces puedes acercarte a ellos y hacer una serie de preguntas y o pedir que te ayuden a investigar sobre estos temas de los ingresos y de qué pasa o qué no pasa si sigo o no estudiando o si tomo un break para estudiar, ¿no? Y cómo poder madurar tus decisiones frente a lo que voy o no a estudiar. Espero que esta pequeña reflexión te haya servido. Recuerda que ya estamos por regresar a los lives de los viernes. Te esperamos, nos tomamos un descanso porque ya estábamos verdaderamente muy cansados, estábamos agotados en las ideas, pero ya estamos por regresar y esperamos verte ahí. Recuerda, este podcast se transmite los martes a las 7 de la noche y los viernes tenemos el live, que ya vamos a regresar. Y bueno, recuerda, si tienes alguna duda, si quieres tomar terapia, si quieres alguna asesoría sobre orientación educativa, pues está la página de CODEP y puedes acercarte a nosotros para resolver algún cuestionamiento. Me despido de ti, te agradezco el tiempo y espero que esta reflexión te haya servido. Saludos y hasta pronto.